¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño video tutorial acerca de cómo centrar un div dentro de otro div, se podría decir, dentro de un contenedor, que también puede ser centrado dentro de un body. Pero vayamos al punto. En ocasiones necesitamos, los desarrolladores frontend más que todo, centrar elementos HTML dentro de su página web, o claro, en el diseño y el desarrollo de su página web. Entonces vamos a ver las tres maneras más clásicas o más comunes que se están utilizando hoy en día. Una de las primeras es utilizando Flexbox, que es una manera más común que se utiliza. La siguiente pues es utilizando Grid.io, que es una forma bastante minimalista, digamos, de centrarlo, porque se utiliza menos código. Y finalmente el Legacy, que en este caso es utilizando la regla margin y otros elementos más que necesitamos para que se centre. Obviamente estas tienen sus características y de acuerdo a su propio desarrollo pues ustedes pueden optar por una u otra manera. Entonces vayamos de frente al código y vamos a optar por la primera opción, que es utilizando Flexbox. Para ello necesitamos esta estructura HTML, como estamos viendo, los estilos que los vamos a colocar dentro de la etiqueta style, dentro del head, y vamos a tener dos divs, uno que es el contenedor en sí y finalmente pues el div que queremos centrar. Entonces, partiendo de esto, necesitamos definir la clase contenedor dentro de style. Entonces, simplemente acá contenedor. Y este contenedor, por supuesto, va a tener flex, que es display flex. Lo siguiente es centrar, que es justin content center. Le enviamos. Esto es para centrarlo horizontalmente. Y para centrarlo verticalmente, pues vamos a utilizar la regla align-items center. Ahora a este contenedor necesitamos darle una medida, que puede ser todo el ancho, es decir, el length, y lo podemos colocar 100 bh, o una medida en píxeles, que puede ser 500, 300, depende de su proyecto. Y lo siguiente, esto es lo más importante, podemos agregarle líneas, bordes, en fin, pero eso no nos interesa por ahora. Lo siguiente que necesitamos es instanciar la clase MiDiv, entonces, es decir, el div que vamos a centrar. Esto por supuesto necesita una medida, es decir, un width, un ancho. Acá vamos a dar de 100 px. Necesita también un alto, 100 px. En su caso puede ser out, si es que no tienen una medida exacta, es decir, aquí pueden colocarle auto en el age. Y para diferenciarlo, pues nosotros vamos a utilizar un color. En este caso yo voy a utilizar Crimson, que es de Codea, uno de los colores corporativos de Codea. Bien, entonces lo siguiente es simplemente probar. Yo estoy utilizando libsave. Y como ven, me muestra el código completamente centrado. Pero si es que nos fijamos un poco más en qué está sucediendo con nuestra pantalla, pues vemos que está respondiendo con un scroll que nos está molestando. Entonces eso nosotros debemos controlarlo de alguna manera. Y la forma de hacerlo más común es quitando un margen o invocando al body, colocando la regla margin 0. Y con esto se soluciona esto. Entonces, si nosotros vamos a ver, pues ya está. O sea, no tenemos la barra o el scroll que nos molestaba. Esto depende, ¿no? Si ustedes van a tener contenido más abajo, obviamente la barra se tiene que previsualizar. Bien, entonces esta es la primera forma. Ahora vayamos con la segunda forma o manera, que es utilizando Grid.io. Como les decía, aquí se escribe menos líneas de código, pero en realidad no es mucha la diferencia. Entonces para eso definimos nuestro contenedor, nuestra clase contenedor, que la estamos invocando, como ven, en nuestro div. Y aquí vamos a colocar lo siguiente: display, ya no flex, sino en este caso grid. Lo siguiente que debemos hacer es darle una altura.
Esa altura, como les decía, puede ser en píxeles o puede ser completamente toda la altura de la pantalla. Y finalmente esta etiqueta especial que es Place Items Center. Entonces, esta es la manera de centrar. Obviamente nosotros debemos dar un contenido o al menos un diseño a la clase div o al div que queremos centrar, ¿no? Entonces, en este caso es mi div. Y este pues debe tener una medida. Entonces, igual, width 100px, height 100px. Y finalmente le quiero dar un color. Entonces, en este caso, background. Y lo voy a colocar crimson, simplemente. Entonces, lo demás es visualizar. Para esto abro con Live Server. Como ven, ya lo tengo. Si especifico un poco más, pues aquí ya tengo, ¿no? Entonces, yo de repente quiero que sea 200. Ya está. Aquí quiero que sea 300, por ejemplo, o 200. Pero si se fijan, yo le coloco en este momento out, probando ya un poco el código. No me muestra nada. ¿Por qué razón no me muestra nada? Porque, digamos, el div no contiene nada. Entonces, ustedes deben saber que ese div debe contener algo. En este caso, simplemente es un comentario. Pero si yo quiero modificar esto de aquí, a ver, edit HTML, vamos a colocarle simplemente esto de acá. Contenido, le doy enter. Como ven, ya tiene, digamos, un contenido. Y lo que hace es, digamos, acomodarse a la altura de ese contenido, que en este caso es simplemente un texto, ya sea un párrafo. Es por eso que es importante que ustedes deban darle una medida especial, o de repente trabajar con los paddings. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le coloco aquí un padding de 20px, por ejemplo, y ya comienza a tomar un poco más de sentido? Eso depende de su diseño, entonces. Ahora vemos que nos está molestando esto. Entonces, para ello, simplemente, como bien saben, nosotros lo solucionamos utilizando body y le damos margin 0. Y con esto, pues ya tendríamos una solución de la barra del scroll. Perfecto. Ahora vayamos con el tercer punto. En esta tercera forma, pues la forma de centrarlo es utilizando margin, esta regla que hace referencia a que sea un margen automático. Ahora, esta forma es legacy, generalmente ya no se utiliza, pero puede que a alguien le pueda servir por temas académicos o realmente necesita en su proyecto. Bien, entonces igual necesitamos un contenedor y necesitamos un div. Entonces vamos a hacer referencia a la clase contenedor. Y esto, por supuesto, necesita una altura, como todo. En todas las formas de centrar necesitamos que haya una altura. Recuerden que la altura del contenedor debe ser mayor a la del div. Porque, ¿qué pasa si ustedes quieren centrar un div que tiene, digamos horizontalmente, o verticalmente, que tiene la misma altura, tanto el contenedor como el div que quieren centrar? Entonces no van a notar la diferencia. Es por ello que el contenedor debe tener mayor altura que el div. Entonces el div, de repente acá le ponemos 200px y una altura de un width de 200. Eso debemos tener en claro. Aquí estamos dando todo el alto de la pantalla. Aquí simplemente una altura de 200px. Bien, continuamos. Entonces esto necesitamos que tenga una posición relativa. ¿O no? Esta de acá necesita una posición relativa. El contenedor ya es suficiente con eso. Ya no podemos hacer más. No es necesario más código para centrar. Verticalmente en este caso. Ahora esto necesita una altura. Bueno, vamos a darle un colorcito. Como siempre utilizamos el crimson por el color corporativo de codea.app. Ahora, esto es lo importante. Necesitamos centrarlo. Para eso se coloca margin out. Luego necesitamos que este contenedor, este div, mejor dicho, que queremos centrar, tenga una altura menos del 50%. Es decir, que desde el top al 50%. Vamos a ver esto. Tenga un width del 50%. Y finalmente, ahora trabajamos con la regla transform.
¿Qué va a hacer la regla transform? Va a trasladar en su eje X y Y menos el 50% menos el 50% de ese elemento. Es decir, va a tomar el 8 y el width y lo va a convertir en 10px para arriba y 10px para la izquierda. Entonces, aquí me estoy equivocando, es left. Esta es la forma de centrar utilizando margin, left y top. Entonces ahora simplemente vamos a ver con live server. Y como ven, aquí está. Y tenemos el mismo comportamiento con el scroll. Entonces simplemente nosotros ya sabemos cómo corregir eso. Vamos a la etiqueta body. Y lo que vamos a hacer es darle un margin de 0. Y como ven, ya desapareció. Entonces esa es la manera sencilla de centrar. Bueno, este es código de live server, no hagan caso a esto. Lo que nos interesa básicamente es esto de acá. Bien, también existen otras maneras de centrar libs que no las vamos a tocar porque ya es recontra código legacy y estas son las más usadas, ¿no? Especialmente la primera, como les indicaba, que es flex, y la segunda, que es grid, que es una manera elegante y minimalista, y finalmente margin, que es un código legacy que aún se puede utilizar. Nos vemos en otro video tutorial.